Hoy vamos a desglosar uno de los libros más influyentes de la historia, Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Y es que en su interior se esconde un secreto, uno tan potente que el hombre más rico de su época le encargó a Hill una misión de 20 años solo para poder compartirlo con el mundo. Todo arranca con un desafío. Imaginen la escena: Andrew Carnegie, el magnate del acero, un hombre que básicamente construyó un imperio con su visión, le hace una propuesta a un joven escritor, un tal Napoleon Hill, una propuesta que le cambiaría la vida para siempre. Carnegie le dice a Hill que le va a revelar una fórmula universal para el éxito. Ojo, no cualquier fórmula, la misma que, según él, estaba detrás del triunfo de los hombres más exitosos de Estados Unidos. Pero claro, venía con una condición, y no era cualquier cosa. Y Hill, sin dudarlo un segundo, aceptó. Se comprometió a dedicar las siguientes 2 décadas de su vida a investigar, a darle forma y finalmente a compartir este secreto. La idea era que cualquier persona con la voluntad de aprender pudiera tener acceso a estas herramientas y evitar una vida de fracasos. Y bueno, con el apoyo de Carnegie, cumplió su promesa. Esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué era ese secreto tan importante como para dedicarle una vida entera? Bueno, vamos a meternos de lleno en los principios que Hill descubrió, empezando por lo que él consideraba la base, la piedra angular de cualquier logro. Lo primero que Hill notó, y esto es clave, es que toda gran historia de éxito, pero de verdad, sin excepción, no empezaba con un simple «me gustaría» o una esperanza vaga. No, empezaba con algo mucho más intenso, un deseo ardiente, uno que lo consume todo. Y aquí es donde se ve la diferencia. Una cosa es tener un anhelo y otra muy distinta es estar poseído por un deseo definido, obsesivo, que te absorbe por completo. Uno es pasivo, como ver la vida pasar. El otro es una fuerza activa, una que simplemente no acepta un no por respuesta. Miren, un ejemplo perfecto de esto es la historia de Edwin C. Barnes. Él no solo quería trabajar con el genio de Thomas Edison, estaba consumido por esa idea, tan obsesionado que se apareció en el laboratorio de Edison sin un centavo en el bolsillo y con pinta de vagabundo, pero con una mente que pensaba como la de un rey. Estaba totalmente impulsado por un objetivo inquebrantable: ser socio de Edison. Esa mentalidad de o lo logro o me muero en el intento que tenía Barnes queda perfectamente retratada en la vieja historia de un gran guerrero. Este guerrero llegó a una costa enemiga y se encontró con que el ejército contrario lo superaba, pero por mucho, en número. ¿Y qué hizo? Dio una orden radical: quemen las naves. Al hacer eso, ¡pum!, eliminó cualquier posibilidad de retirada. Ya no había un plan B. Esta acción tan audaz creó un estado mental donde la victoria no era solo una opción, era la única opción. Y de eso se trata tener un deseo ardiente, es apostarlo todo por el objetivo. Ok, entonces, si el deseo es la base, ¿qué más hace falta? Bueno, Hill identificó las herramientas para construir sobre ese cimiento: fe, conocimiento especializado y una alianza que él llamó de mente maestra. Y para entender esto, no hay mejor ejemplo que la historia de Henry Ford y su obsesión por crear el famoso motor V8. Una idea que en su momento sus propios ingenieros le dijeron que era literalmente una imposibilidad de la ingeniería. A pesar de que su equipo de expertos insistía en que era imposible, la fe de Ford en su visión era inquebrantable. Los obligó a seguir, a persistir, y siguieron trabajando y dale que te pego, hasta que, al final, la solución apareció. La determinación de Ford le había ganado la partida a lo imposible, demostrando que la fe, de verdad, puede mover montañas. O bueno, en este caso, rediseñar motores. Y aquí viene algo interesante. La genialidad de Ford no era que él supiera de ingeniería de motores más que nadie, no. Su verdadero genio estaba en su habilidad para organizar y dirigir el conocimiento de otros. Él no necesitaba tener todas las respuestas, necesitaba saber cómo juntar a la gente que sí las tenía. Y aquí entra en juego un concepto potentísimo que Hill llama la mente maestra. Ford se rodeó de gente brillante, como Thomas Edison o Harvey Firestone. Al coordinar sus conocimientos y esfuerzos, trabajando en armonía, no solo estaban sumando sus inteligencias, estaban creando una sinergia, una especie de mente colectiva capaz de lograr cosas que ninguno habría podido por separado. Pero claro, el camino al éxito nunca es una línea recta, ¿verdad? Hill descubrió que la prueba más dura, la más crítica, es cómo uno reacciona ante la frustración, ante la derrota temporal.
La historia de R.V. Darby duele un poquito, pero es súper ilustrativa. Él y su tío encontraron oro, una de las minas más ricas de Colorado. Pero de repente, la veta de oro desapareció, se esfumó. Perforaron un poco más, no encontraron nada y se rindieron. Vendieron todo su equipo por unos pocos dólares a un chatarrero. Y este chatarrero hizo algo increíblemente simple, algo que a los Darby ni se les pasó por la cabeza. En lugar de rendirse, buscó el consejo de un experto. El ingeniero hizo sus cálculos y descubrió que la veta de oro seguía ahí, a solo 1 metro de donde los Darby habían dejado de perforar. ¡1 metro! El chatarrero, por supuesto, extrajo millones de dólares de esa mina. Darby aprendió la lección de su vida con este error multimillonario, y fue tan fuerte que aplicó esa persistencia para convertirse en un vendedor de seguros de élite, uno de los pocos capaces de vender más de $1 millón al año. Se prometió a sí mismo nunca más detenerse por un no. Bueno, y después de 20 años de investigación, de todas estas historias y principios, ¿cuál fue al final el gran secreto de Carnegie? ¿Qué es lo que unía todo? Pues el gran secreto no era una frase mágica ni un truco, era algo mucho más profundo, la comprensión del poder de la mente. Nuestros pensamientos dominantes, esos en los que nos enfocamos una y otra vez, actúan como imanes. Magnetizan nuestro cerebro y atraen sí o sí las fuerzas, las personas y las circunstancias que están en sintonía con esos pensamientos. Si se piensa en riqueza, se atraen oportunidades. Si se piensa en fracaso, pues se atraen obstáculos. Es como lo escribió el poeta Henley en esos versos tan famosos. Somos los dueños de nuestro destino, porque tenemos el poder de controlar lo que pensamos. Y somos los capitanes de nuestra alma, porque solo cada quien tiene la capacidad de dirigir su propia mente. Así que, al final, el mensaje del libro no es tanto una respuesta, sino más bien un desafío, un recordatorio de que la herramienta más poderosa que existe para cambiar nuestras circunstancias no está afuera, está adentro, en nuestra mente. Es la capacidad de elegir y mantener nuestros pensamientos. La pregunta entonces no es qué se puede lograr, sino qué se va a elegir concebir, creer y en última instancia crear.